¿no? Pero mire usted a México. México, ¿ah? Ya, antes de México vayamos a Brasil. Brasil no tiene la historia cultural que tiene Perú, ¿no es cierto? No tiene esa historia cultural. Pero sin embargo, Brasil registró 6 millones de turistas. 6 millones, o sea, casi el doble de lo que tiene el Perú. México, el año pasado, registró 42 millones de turistas. 42 millones. Profesor, sí, pero en el Perú hay mucha violencia. En México hay mucha más violencia. En México secuestran a todos, secuestran pobres, ricos. A los pobres, al varón pobre lo secuestran para la servidumbre. Y a la mujer pobre la secuestran para la prostitución. Imagínate. Con todo eso hay 42 millones de turistas. España, ¿sabes cuántos turistas registró el año pasado España? 85 millones de turistas. Y nosotros casi 4. Entonces hay que trabajar acá, ¿no? Porque tenemos que motivar a que vengan más turistas, porque eso es bastante dinero. Otro ejemplo de crédito, ¿cuál podría ser? Préstamos. Préstamos internacionales. Ahí está. Obviamente hay más formas, ¿no? Acá he puesto solo alguno de ellos. En el caso del débito, el débito va a representar el egreso de dólares del Perú. La salida de dólares del Perú. Una forma por la cual los dólares salen es cuando nosotros realizamos las importaciones, o sea, cuando realizamos las compras. Profesor, si nosotros traemos insumo del exterior, si compramos insumo del exterior, ahora tenemos que pagar. Y si estamos pagando, entonces van a salir dólares, ¿verdad? Si salen dólares, eso se llama débito. Otra, cuando se hace el pago de deuda externa. También ahí hay una salida de dólares. Profesor, ¿habrá más? Claro, claro. Cuando se realiza, por ejemplo, inversión peruana en el extranjero. Inversión peruana en el extranjero. Por ejemplo, como la familia Brescia Caferata invirtió en Chile comprando una cementera, ¿sí o no? Entonces esos son dólares que han salido del Perú. O también, pues, por ejemplo, las empresas extranjeras en el Perú, como Coca-Cola, Telefónica, ellos mandan sus utilidades a su país de origen. Entonces esas utilidades están saliendo del Perú. Y si están saliendo del Perú, eso va a ser llamado un débito. Bien. Entonces, antes de pasar a una tablita, quiero redondear lo que hemos trabajado. La esencia de la balanza de pagos, es ver que los dólares están entrando o saliendo del Perú. Esa es la esencia. ¿Por qué tenemos que ver eso? Porque tenemos que ver cómo se están moviendo los dólares en nuestro país. Ya que si faltaran dólares, el BCR tendría que inyectar. Y si sobraran dólares, el BCR tendría que retirar. Es por eso que tenemos que llevar ese registro. Y ese registro se da en la balanza de pagos. Para que ese dólar entre o salga del país, tiene que darse necesariamente una transacción entre un residente y un no residente del Perú. Es la única transacción que nos podría generar un ingreso o egreso de divisas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer una comparación entre los créditos y los débitos. Por ejemplo, acá, el crédito supera al débito. Si el crédito supera al débito,
o sea, la entrada de dólares es mayor que la salida de dólares, vamos a tener claramente que la balanza de pagos va a ser mayor a cero. Y si esa balanza de pagos es mayor a cero, significa entonces que hay un superávit. Salud. A ver, ¿y qué pasa si el crédito es igual al débito? Si el crédito es igual al débito, entonces la balanza de pagos va a ser igual a cero. ¿Está bien? La balanza de pagos va a ser igual a cero. Entonces acá se registraría un equilibrio. ¿Está bien? Y la tercera posibilidad es que el débito supere al crédito. Si el débito supera al crédito, vamos a tener que la balanza de pagos es menor a cero. Y si es menor a cero, o sea, es negativa, diremos que hay un déficit. Profesor, ¿por qué razón sale mayor a cero, igual a cero, menor a cero? Esa parte, ¿cómo lo ha obtenido? Lo que ocurre es que lo que estamos haciendo es que esa balanza de pagos resulta de la diferencia de los dólares que entran menos los dólares que salen. ¿Estamos bien? Ahí está. Por ejemplo, acá no, en el primer caso, el crédito supera el débito. Pongamos que el crédito es 10 y el débito es 30. Entonces, al hacer la resta, te saldría ¿cuánto? Menos 20. Y menos 20 es un valor, perdón, he cometido un lapsus brutus. El crédito supera el débito. Vamos a ponerle al revés. 30 y 20, mira, a ver. El crédito mayor al débito. Si el crédito es mayor al débito, en este caso, la balanza de pagos te sale más 10. ¿Sí o no? Y más 10 es un valor positivo, o sea, mayor a 0. Cuando es positivo, cuando es mayor a 0, se dice que hay un superávit. ¿Estamos bien? Este superávit siempre va a ser un valor positivo. Mira, acá voy a poner el ingreso, que es el crédito, ¿verdad? Esta barrita. Y por acá voy a poner al egreso, que es el débito. Es esta otra barrita. Entonces, con este ingreso, saco esta parte del ingreso y cubro toda esta parte. Me sobra este pedacito, ¿sí o no? Este pedacito que me sobra significa el superávit. O sea que este superávit es una parte del ingreso que excede al egreso, ¿verdad? Entonces, cuando la balanza de pagos me sale positiva, significa que este valor positivo está dentro de estos 30, ¿verdad? Dentro de estos 30. O sea, está acá, dentro. La balanza de pagos superavitaria significa que la parte del crédito que ha excedido al débito. Eso es lo que queda. Ah, por eso sale superávit. Cuando el crédito es igual al débito, si ambos fueran iguales, por ejemplo acá fuera 30, cuando tú haces la resta, ¿cuánto te va a salir? 0, ¿verdad? Y si te sale 0, significa que está equilibrada. Y si fuera a la inversa, si el débito fuera mayor, ahí está, la resta saldría negativa, menos 10, o sea, menor a 0. A eso se le llamaría un déficit, ¿verdad? Por eso sale lo que te he mencionado. Pero lo importante es cuál es el papel que va a desempeñar el Banco Central de Reserva. ¿Cuál es el papel? Por ejemplo,
Por ejemplo, acá arriba, si la balanza de pagos es superavitaria, significa que va a haber muchos dólares en el país. Va a haber un exceso de dólares en el país. Y al haber ese exceso de dólares en el país, ¿qué le va a pasar al tipo de cambio? El tipo de cambio va a comenzar a bajar. Siempre, cuando hay mucho de algo, su precio baja. Por ejemplo, cuando hay mucha fresa en el mercado. Si hay mucha fresa en el mercado, entonces lo que va a ocurrir es que el precio de la fresa se va a reducir. ¿Te das cuenta? Si hay mucho pescado en el mercado, entonces el precio del pescado va a bajar. Aquí lo que nos está diciendo es que va a haber muchos dólares, ya que la balanza de pagos es positiva. Si la balanza de pagos es positiva, entonces el precio del dólar va a comenzar a bajar. ¿Qué debe hacer el BCR? ¿Qué debe hacer el BCR? Eso en realidad va a depender. Va a depender del tipo de cambio que nosotros tengamos. Si, por ejemplo, el tipo de cambio que tenemos es un tipo de cambio de flotación limpia, en un tipo de cambio de flotación limpia, el BCR no interviene. El BCR se mantiene al margen. En un tipo de cambio de flotación limpia, es el mercado el que va a determinar el tipo de cambio. Entonces, si tenemos un país que tiene un tipo de cambio de flotación limpia y su balance de pagos es superavitaria, pues entonces el BCR no se va a meter. El BCR se va a quedar al margen de ello. ¿Te das cuenta? Pero si nosotros tuviéramos un tipo de cambio fijo, por ejemplo, vamos a recordar ese tipo de cambio. Si tuviéramos un tipo de cambio fijo, al tener ese tipo de cambio fijo, significa que ese tipo de cambio fijo es determinado por la autoridad monetaria. O sea, va a ser determinado por el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva en cada país se le llama autoridad monetaria. ¿Sí? Ah, muy bien, profesor. Entonces, como es determinado por la autoridad monetaria y el BCR dice el tipo de cambio va a ser tanto, el BCR debe encargarse de mantenerlo tal y cual él ha mencionado. Entonces, si por ejemplo pasara esto, que la balanza de pagos es superavitaria, vamos a notar que la oferta de dólares va a subir. Al subir la oferta de dólares, eso, futuro cachimbo, presiona a que el tipo de cambio se reduzca. Eso es lo que pasa. Si la balanza de pagos es superavitaria, entonces significa que en tu economía la oferta de dólares va a subir. Y al subir la oferta de dólares, el tipo de cambio va a tener que bajar. Pero tienes que tener cuidado. Si estás en un tipo de cambio fijo, el BCR no va a permitir que baje. Vamos a imaginar que esa oferta de dólares ha subido en 100 millones. 100 millones. Y al haber 100 millones de dólares más, el tipo de cambio va a bajar. Entonces, como es un tipo de cambio fijo, el BCR automáticamente interviene. El BCR interviene para neutralizar el tipo de cambio. Y la única manera de neutralizar el tipo de cambio es que el BCR absorba inmediatamente estos 100 millones de dólares. Entonces lo que va a hacer el BCR es realizar la compra
de esos 100 millones de dólares. Profesor, O sea, ¿se queda con ese dinero? lo guarda en la Reserva Internacional, en el RI. Ah, ya. Si compra, genera que el tipo de cambio suba. Recuerdo a una señorita en clase presencial que me pregunta, profesor, esta parte no entiendo. Ah, bacán, chévere, vamos a sacarle una radiografía entonces a este proceso para que quede claro, sí o no, ¿verdad? Mira, acá por ejemplo, eh, ahí está la demanda, ahí está la oferta. El tipo de cambio son precios, es el precio del dólar. Entonces, vamos a partir de esta situación inicial donde está un precio del dólar, al cual le llamo tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio va a estar ahí. ¿Qué ocurre acá? Aumenta la oferta de dólares, ¿verdad? Entonces, al aumentar la oferta de dólares, esta curva de oferta se va a desplazar a la derecha. Entonces, se desplaza a la derecha. Al desplazarse a la derecha, date cuenta que hay un nuevo equilibrio, este punto 2. En ese punto 2, ¿qué le pasó al tipo de cambio? Bajó, ¿sí o no? ¿Qué es lo que puse acá? Bajó. Pero el Banco Central de Reserva no puede permitir eso, porque estamos en un tipo de cambio fijo. Entonces, el Banco Central inmediatamente va a comprar, va a absorber los dólares. Entonces, si los está comprando, esta curva de demanda, que significa compra, va a tener que subir. Entonces, como el BCR compró en la misma magnitud, la demanda de dólares se incrementa, generándose un nuevo equilibrio, equilibrio 3. Entonces, de lo que el tipo de cambio estaba acá, regresa nuevamente a la situación inicial, aquí. Pero este proceso ocurre violentamente, violentamente, ¡sa! Como dice tu profesor Marianito, en un sas, ¿no es cierto? Violento. Es por eso que lo logra neutralizar y al final el tipo de cambio se mantiene constante. ¿Se logró entender ese proceso, muchachos? Profe, Dime. ¿y por qué el BCR quiere mantener en equilibrio el tipo de cambio? Si es que el Estado establece que nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, tendría que hacerlo. ¿Cuál es la importancia de que un país tenga un tipo de cambio fijo? La importancia de que un país tenga un tipo de cambio fijo es que le genera un escenario estable al inversionista extranjero. Y ese inversionista ya no esté preocupado por la volatilidad del tipo de cambio. Por ejemplo, imagínate que un inversionista meta 10 millones de dólares, ¿no? Y que el tipo de cambio esté $1 3 soles, ¿ok? Y de ahí, cuando recuperan su inversión, el tipo de cambio bajó a $1 1 sol. Entonces, si cambio un solo dólar, no voy a tener problemas, ¿no? Bueno, perderé 2 soles, ¿no? Pero si estoy cambiando 10 o 20 millones de dólares ahora a un tipo de cambio menor, sí voy a ser afectado. Entonces, esa volatilidad, cuando es muy grande del tipo de cambio, genera mucho riesgo. En cambio, si el tipo de cambio está estable, entonces le generas un escenario adecuado al inversionista extranjero. Es por eso que hay países que tienen un tipo de cambio fijo. En el caso del Perú, nosotros no tenemos un tipo de cambio fijo, porque nuestro Banco Central no podría tener la fuerza de absorber, ¿no? O dar todo lo que el mercado necesita. No tiene esa fuerza. Ah, ¿no?
ejemplo, la pregunta de tu compañero también es excelente, ¿no? ¿No? El alumno tiene que ser curioso. Eso es lo bonito de los estudiantes, que son curiosos. Y las preguntas que ustedes me hacen, yo las comparto con otros estudiantes también. ¿No? Todos los estudiantes contribuyen, ¿no? Por ejemplo, la señorita de ayer en presencial hizo esa pregunta. Y esa pregunta es duda de varios estudiantes, ¿no? ¿Cómo ocurre ese mecanismo, no? O simplemente tengo que atracar. Entonces, acá está la radiografía de cómo pasó. Ahora, tu compañero pregunta, ¿y por qué tienen que tener un tipo de cambio fijo? ¿No es cierto? Y la respuesta es para generar un escenario adecuado al inversionista. ¿Sí? Pero los países que tengan un tipo de cambio fijo son aquellos países que tienen un banco central pero muy poderoso, por ejemplo China. Nosotros, los peruanos, no podríamos tener esa capacidad. Acá en Sudamérica hubo un país que sí lo logró tener por un tiempo, que fueron los argentinos. Los argentinos tuvieron un tipo de cambio fijo hasta el año 2002. En la cual ya no pudieron aguantar y caramba, vino un descalabro de la economía argentina que entró en una crisis de padre y señor mío. Que hasta ahorita no se logran recuperar, ¿ah? Bien. Entonces, Pero, profesor, sí, dime. em, una consulta. En ese caso, esa política monetaria también favorecería no solamente a los inversionistas extranjeros, sino también a los inversionistas de nuestro país en sí, ¿no? A los nacionales, ya que también, por ejemplo, si tienen una fábrica, pueden comprar máquinas en dólares del extranjero, entonces ellos también necesitarían esas divisas para utilizarlos. Claro, claro, mira, buen punto, también al nacional. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia de tener un tipo de cambio fijo? ¿Verdad? También al nacional. Pero nuestro BCR no tiene esa capacidad de aguantar al mercado. El mercado, muchachos, cuando se pone bravo el mercado es como el mar. Si vemos el mar, las veces que hemos ido a la playa, el mar está tranquilito, ¿sí o no? Y lo disfrutamos, ¿no? Pero al ponernos a analizar, oye, que da miedo el mar, ¿no? El mar sí da miedo, a mí me da miedo el mar, ¿eh? ¿No? Cuando está tranquilo estoy bacán, ¿no? Pero imagínate cuando el mar se ponga bravo, ¿quién lo podrá parar, no? Un amigo mío que trabaja en cruceros, para viajando, mi amigo. Y caramba, me dice que los cruceros pues son enormes, enormes. Pero cuando el mar se pone bravo, hasta el crucero tiembla. Porque las olas en alta mar son inmensas, ¿no? Y el crucero como que se ladea también. Y eso que a ellos por satélite le dicen por dónde debe ir, ¿no? Pero a veces se escapa y el mar se pone bravo, ¿no? Si no, mire al Titanic, por ejemplo, ¿no? Bien. Sí, A ver. profesor, en teoría, en teoría dije eso, lo mismo. Bien. Ahora, acá muchachos, vamos a imaginar que tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Está bien? Entonces, si hay un superávit bajo un contexto de un tipo de cambio fijo, el BCR, ¿qué debe de hacer? El BCR debe comprar los dólares, ¿verdad? ¿Cuántos dólares debe comprar? Exactamente lo que está sobrando. Si acá está sobrando 100 millones de dólares, el BCR tendrá que comprar los 100 millones. Si acá está sobrando 50 millones, el BCR tendrá que comprar los 50 millones. ¿Y dónde guardará esos dólares el BCR? Esos dólares lo va a guardar en la Reserva Internacional. Por eso que la Reserva Internacional se va a elevar. La Reserva Internacional va a subir, porque ahí lo guarda. En cambio acá, hagamos el final, cuando la balanza de pagos tiene un déficit, significa que tiene un faltante de dólares, ¿sí o no?
Y si hay un faltante de dólares, el tipo de cambio presiona hacia arriba. Para evitar que eso ocurra, el BCR tiene que vender dólares. Entonces, el Banco Central de Reserva tiene que realizar la venta de dólares. ¿Cuántos dólares tiene que vender? Lo que falta. Si acá falta 10 millones, el BCR tiene que vender los 10 millones. Si acá falta 80 millones, el BCR tiene que vender los 80 millones, ¿verdad? ¿Y de dónde saca el BCR para vender esos dólares? Lo saca de la Reserva Internacional. Entonces, al sacarlo de la Reserva Internacional se va a reducir. ¿Te das cuenta? Y si la balanza de pagos termina siendo equilibrada, entonces significa que no sobra y tampoco falta. Y si no sobra y no hace falta, el BCR no hace nada. El Banco Central de Reserva no hace nada. Y si el BCR no hace nada, el RIN no va a cambiar, pues. El RIN se va a mantener constante. ¿Estamos bien, muchachos? Muy bien. Ustedes mismos Sí, son, salvo que haya alguna pregunta. Yo puedo borrar, ¿no?
Bien, hay una pregunta de un compañero o compañera de ustedes que dice, ¿y cómo logra el BCR vender o comprar los dólares, verdad? Bacán. Lo hace a través de los bancos. Entonces, los bancos son los canales que utiliza el BCR. Entonces, cuando el BCR vende dólares, entonces hace las transacciones con los bancos, con el Banco de Crédito, con el Continental, con todos los bancos que hay, ¿no? Entonces, a través de los bancos, el BCR inyecta los dólares al país, ¿no? Y los bancos, obviamente, lo inyectan ya al público, ¿no? Igual cuando compra. El BCR cuando compra dólares lo hace también a través de los bancos privados. Va a los bancos privados y les compra los dólares. ¿Te das cuenta? De esa manera se inyectan y se recogen los dólares, ¿no? A través de la famosa banca privada, o si gusta, le puede llamar pues la banca múltiple. ¿Sí? Ahí está. Tulaya, ¿quién preguntó? Juan. Muy bien, Juan, ¿ah? Tulay, Juan. Excelente. Siempre me gustan las preguntas, ¿no? Me ayudan a mí también en mi trabajo, pero bastante. Así que, Juan, Tulay. ¿Sí? A ver, continuemos.
Minuto, chicos, ¿ya? A ver, chicos, vamos a llenar estos datos. ¿Quién elabora la balanza de pagos en el Perú? El que va a elaborar la balanza de pagos en el Perú va a ser la autoridad monetaria. En este caso, el Banco Central de Reserva del Perú. Pero cuando el BCR elabora la balanza de pagos, lo hace según manual de balanza de pagos dado por quién? Dado por el Fondo Monetario Internacional, dado por el FMI. Es decir, el FMI es el ente rector en lo que es la elaboración de balanza de pagos en el Perú. ¿Está bien? O perdón, a nivel mundial, ¿no? ¿En qué moneda se elabora la balanza de pagos? El dólar, ¿no? En esa moneda se hace. O sea, ahí vemos que Estados Unidos tiene pues un poderío muy grande
Tanto es así que hace que los países elaboren su balanza de pagos en dólares. ¿Cada qué tiempo se elabora la balanza de pagos? Se elabora de manera anual. Cada año se elabora. ¿Y a qué precio? Se hace a precio FOB. ¿Qué significa el precio FOB? Significa en castellano libre a bordo. O sea, es un precio en puerto de partida. Por ejemplo, pongamos que acá está el puerto de partida. Cuando el producto está dentro del barco, en puerto de partida, a eso se llama el precio FOB. Pero cuando ya está en puerto de llegada, en puerto de llegada se llama precio SIC. Si, por ejemplo, acá en el puerto de partida está 10, en puerto de llegada de repente está 20. Porque a eso hay que sumarle el costo de traslado. Fletes, 8. Pero también hay que agregarle los seguros que hay que pagar, 2. Entonces, vemos que este precio SIC, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este precio llamado FOB, pero a eso le tienes que agregar el costo de traslado, que son los fletes, y los seguros que hay que pagar. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Entonces está claro esa diferencia entre el precio SIC y el precio FOB, ¿verdad? Muy bien. Dicho esto, ahora vamos a la estructura de la balanza de pagos. Profesor, Dime, ahí creo una solo, pregunta por ahí. solo para recordar, ¿qué significaba CIF y FOB? Ah, ya. El FOB es el precio de puerto de partida. Entonces, imagínate que salga productos del Perú con dirección a China. Entonces, el precio en el puerto peruano será el precio FOB. Pero el precio ya en puerto chino será llamado el precio SIC. ¿Te das cuenta? Precio de puerto y llegada, precio de puerto de partida. ¿De acuerdo, muchachos? Ya, profesor, gracias. Ahora, en el caso de la estructura de la balanza de pagos, tenemos acá una primera gran cuenta llamada la balanza en cuenta corriente. Esa balanza en cuenta corriente va a registrar, ¿no?, los dólares que entran o salen del Perú producto del comercio de bienes. Eso se va a registrar en la balanza comercial. Vamos a ponerlo más arriba porque quiero poner algo adicional. La balanza en cuenta corriente va a registrar los dólares que entran y salen producto del comercio de bienes, llamado la balanza comercial, más los dólares que entran y salen por el comercio de servicios, llamado balanza de servicios, más los dólares que entran y salen producto del comercio de factores productivos, llamado la renta de factores, más los dólares que entran y salen producto de movimientos unilaterales, llamado la balanza de transferencias, ¿verdad? Movimientos unilaterales son aquellos movimientos que tienen un solo sentido, una sola dirección, ¿verdad? Ahora, pregunto,
Si esta balanza comercial sale positiva, podríamos afirmar que la balanza en cuenta corriente saldrá positiva. Usted respóndase mentalmente. Si la balanza comercial sale positiva, la balanza en cuenta corriente saldrá positiva. La respuesta es que no se puede afirmar eso. ¿Por qué? Porque esta balanza en cuenta corriente tiene otros componentes. No es exclusivo la balanza comercial. Entonces puede resultar que la balanza comercial sea positiva y las demás sean negativas, ¿verdad? Pero puede ser que las demás sean negativas, pero en montos chiquitos, y esta se la absorba y haga que sea positiva la cuenta corriente. Como también puede resultar que la suma de todas ellas, que son negativas, sea superior al valor positivo de la balanza comercial y al final la balanza en cuenta corriente sea negativa. Entonces te das cuenta que si me dicen la balanza comercial es positiva, por lo tanto la balanza en cuenta corriente será positiva, no puedo afirmar eso. No puedo afirmar eso, porque hay otros componentes que hay que evaluar. En el caso peruano, esta balanza comercial es positiva. La balanza de servicios para el Perú es negativa. La renta de factores es negativa. La balanza de transferencias es positiva. Pero esta de acá, la renta de factores, es terriblemente negativa y hace que la balanza en cuenta corriente sea negativa. ¿Estamos bien? Actualmente en el Perú, esa es nuestra historia. Tenemos una balanza en cuenta corriente negativa. ¿Ok? Ahora, analicemos esta primera cuenta, llamada la balanza comercial, BC. ¿Qué cosa registra la balanza comercial? Va a registrar la entrada y salida de dólares. ¿Ok? Obviamente, entrada y salida de dólares, ¿de dónde? Entrada y salida de dólares del Perú. ¿Ok? Pero esa entrada y salida de dólares del Perú debe ser producto del comercio. ¿De qué cosa? De bienes. Exclusivamente de bienes. ¿Estamos bien? O sea, tiene que entrar y salir dólares por el comercio de bienes. Pregunto a todos. ¿La inversión extranjera lo registraré acá en la balanza comercial? ¿La inversión extranjera será registrado en la balanza comercial? La respuesta es no. Te voy a dar un ejemplo. Imagínense su ropero. ¿Está bien? Hay varios cajones, ¿verdad? En el cajón de las medias entran exclusivamente las medias. Y cada cajón es para una prenda determinada, ¿verdad? Entonces yo digo, mi polo entra en ese ropero. Por supuesto que sí. Mi polo va a entrar en ese ropero. Pero ese polo entrará en el cajón de las medias. No, no va a entrar en el cajón de las medias, ¿verdad? Entonces, ese polo es la inversión extranjera. El ropero es la balanza de pagos.
Y ese cajón de medias es la balanza comercial. Esa inversión extranjera va en la balanza de pagos. O sea, ese polo va en el ropero. Sí. Pero ese polo irá en el cajón de las medias. O sea, esa inversión extranjera irá en el cajón de la balanza comercial. No. No. ¿Se entendió la idea? Muy bien. Ahora, en esa balanza comercial, que es la entrada y salida de dólares producto del comercio de bienes, esa balanza comercial va a registrar la diferencia de los dólares que entran al Perú producto de las exportaciones menos los dólares que salen del Perú producto de las importaciones. ¿No? Esa es la balanza comercial. Técnicamente, a esta balanza comercial, que es la diferencia entre X menos M, también se le puede llamar las exportaciones netas. Así también se le puede llamar las exportaciones netas. Muy bien. Primer caso. Voy a poner que existe un superávit comercial. Un superávit comercial. En ese superávit comercial va a ocurrir que el valor de las exportaciones supera a las importaciones. Si esas exportaciones supera a las importaciones, entonces vamos a tener que esa balanza comercial es mayor a cero. O sea, va a ser positiva. ¿Está bien? La otra situación que se podría tener es un déficit comercial. Si hay un déficit comercial, significa que las importaciones de bienes supera a las exportaciones. Entonces vamos a tener que esa balanza comercial es menor a cero. O sea, se va a registrar ahí un valor negativo. Y hay una posibilidad adicional, ¿verdad? El llamado equilibrio comercial. En ese equilibrio comercial, las exportaciones se igualan a las importaciones. Entonces vamos a tener que la balanza comercial va a ser igual a cero. Muy bien. Acá tenemos una pregunta de admisión San Marcos. ¿Cómo reducir el déficit comercial? 5 alternativas. La última de ellas, el famoso NA. Ninguna de las anteriores. Es polémico esa alternativa, ¿no? Para algunos dice que es innecesaria, ¿no? Incluso han dicho que es la falta de capacidad para poner otra clave. Bueno, es una crítica. Pero otros dicen NA es una clave que te hace dudar. Que te hace dudar. NA es ninguna de las anteriores. Te hace dudar bastante esta clave, ¿no? Yo particularmente creo que es un alivio que ya hoy en día no venga esta clave NA, porque te hace dudar bastante. Y te vas a dar cuenta por qué. Mira, nos dice cómo reducir un déficit de la balanza comercial. Vamos a poner acá X menos M. Esa es la balanza comercial, ¿verdad? Vamos a poner que los dólares que entran por exportación son 10 millones y los que salen por importación son 22 millones. Entonces el déficit menos 12 millones. ¿Cierto? Si quiero reducir el déficit, ¿qué te dice la lógica? Que debes hacer que suba la exportación
y bajar la importación, ¿verdad? Si sube la exportación, digamos, a 12 y baja la importación a 20, logras ahora que el déficit se reduzca a -8. Ha logrado reducir el déficit. Muy bien. ¿Pero cómo? Subiendo la X y bajando la M. No aparece, ¿verdad? No aparece. Entonces el alumno se verá muy tentado a marcar ninguna de las anteriores y pasa a la siguiente. ¿Te das cuenta por qué es bien peligroso esa clave? Profesor, pero no aparece pese a la respuesta. Hay respuesta, que no es la E. ¿La D? ¿La D? La D. Puede ser. Vamos a ver. ¿Sabes cómo consigo esta situación? Subiendo el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se eleva, la teoría te dice que va a subir la exportación y va a bajar la importación. Sube la exportación y baja la importación. Entonces la respuesta sería que sube el tipo de cambio. Profesor, no aparece. La E es la respuesta. Espérate. Al subir el tipo de cambio, la moneda nacional pierde valor. Y si la moneda nacional pierde valor, significa que la moneda nacional se devalúa. Y acá sí aparece la devaluación. ¿Te das cuenta? Esa NA es peligrosa, peligrosa. Profesor, ¿y por qué no podría ser reduciendo el arancel? A ver, vamos a trabajarlo aquí. Cuando se habla de un arancel, el arancel viene a ser el impuesto a la importación. Entonces, cuando se sube el arancel, lo que va a pasar es que va a bajar la importación, que se representa con la letra M, ¿verdad? Y si baja el arancel, entonces va a subir la importación. Entonces, un mecanismo para reducir el déficit, pero un poquito lento, sería trabajar solo con los aranceles, ¿verdad? Pero yo tendría que buscar que las importaciones bajen, ¿sí o no? Y para que las importaciones bajen, tendría que subir el arancel. Pero acá dice reducir el arancel. No. Si reduzco el arancel, lo que voy a generar es que las importaciones suban. Y yo no quiero que suban, yo quiero que bajen. Entonces, para que bajen, debería subir el arancel. Por eso, la respuesta no podría ser la clave D. ¿De acuerdo, muchachos? Pero vale, ¿no? Porque analizamos qué es un arancel. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Sí, bro. Tómenle su fotito, por favor. Profe, una pregunta. Dime, campeón. Si la cantidad de dólares en el país sube, entonces el tipo de cambio baja. Si entran más dólares al Perú, eso debería presionar a que el tipo de cambio baje. Ok, profesor, muchas gracias. Ahora, pero también recuerden que la economía constantemente está en movimiento. ¿Se recuerdan la pregunta 3 que analizamos, la 3 de la tarea que analizamos la semana pasada? Esa pregunta 3 de la tarea de la semana pasada, pero fue mostra porque en un primer momento las exportaciones bajaban, ¿no?
y en un segundo momento eso mismo incentivaba a que las exportaciones suban. Una pregunta bien locaza, bien bonita esa pregunta. Bien, ahora sí puedo borrar, porque ya vamos a acabar, creo, ¿no? Ya falta 10 minutazos. En la balanza de servicios, lo que se va a registrar son los dólares que entran o salen del país producto del comercio de servicios, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios que se van a registrar ahí? Por ejemplo, los viajes. ¿Qué registramos en los viajes? O sea, ¿qué comprende los viajes? Los viajes va a registrar la compra de bienes y o servicios hecho por quienes, hecho por las personas que están de turistas, hecho por las personas que viajan por cuestiones de negocios, ¿no? Hecho por las personas que viajan por algún tipo de capacitación académica. Esas capacitaciones académicas no es por mucho tiempo, ¿ah? Es corto periodo de tiempo. Lo que llama la atención acá al estudiante es que diga acá bienes, ¿no? Profesor, ¿qué? ¿Los bienes no van en la balanza comercial? Claro, los bienes van en la balanza comercial, pero estos son exclusivamente compra y venta de productos entre países. Acá estos bienes no, estos bienes son los comprados por ellos, por ejemplo, alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdos que se traen del país, ¿no? Los famosos souvenirs, ¿no? Esos recuerdos, pues, va a entrar en su equipaje. ¿Está bien? Después de los viajes, podemos poner acá a los fletes. El flete es el costo por trasladar mercancías. Los pasajes, que es el costo por trasladar personas. La publicidad. Las asesorías. Las comunicaciones. ¿Estamos bien? Todo eso va en la balanza de servicios, ¿no? Por ejemplo, ahora que se viene la Copa América, vamos a verlo desde la pantalla televisiva, ¿no? Comunicaciones. Ahora, hay algunos que son bien hinchas, pues, y van a viajar a Estados Unidos a ver la Copa América, ¿no? Tienen mucha fe estas personas. Después tenemos la renta de factores. En la renta de factores, renta significa ingreso. ¿Ingreso de quién va a ser? Ingreso de los factores productivos. El factor trabajo, un salario. El factor capital, interés. El factor empresa, utilidad o ganancia. Entonces los salarios, intereses y utilidades que entren o salgan del país va en renta de factores. De la balanza de transferencias. En la balanza de transferencias vas a registrar los movimientos unilaterales. Por ejemplo, las donaciones. Las remesas familiares, ¿no? Va acá dentro de la balanza de transferencias. A ver.
Don Romano. La llamada cuenta financiera. ¿Qué va a registrarse en esta cuenta llamada la cuenta financiera? Va a registrarse las llamadas inversiones. Las privatizaciones. El desembolso, que son los préstamos del Estado. Las amortizaciones, que significa pagar parte del principal de deuda. La compra de bonos. Entonces, ¿te das cuenta todo lo que va en esas cuentas? Muy bien. A ver, vayamos a ver algunas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice el señor Alcides Jáuregui, dueño de la compañía productora de aceite vegetal, ha logrado expandir sus ventas en el mercado internacional con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio firmado con Corea del Sur. Entre las operaciones que realiza, la cual se registra en la balanza de pagos. Nos pide pues acá relacionar, ¿verdad? Por ejemplo, en la 1 dice, apertura una sucursal en el otro país. Esa es una inversión. Si apertura una sucursal en otro país, eso es una inversión. Y las inversiones, como ustedes pueden observar, aparece en la llamada cuenta financiera. O sea, el enganche sería 1 con D, 1 con D. Cuenta financiera, apertura de sucursal, 1D. 2, dice pago por transporte de carga. El pago por transporte de carga es un flete. La, Y los fletes son servicios. O sea, 2 con A. Así es, muy bien. Entonces, a ver, vamos a ubicar primero 1D, 2A. 1D, 2A. Creo que ya salió la respuesta, ¿verdad? La única que comienza con 1D y 2A es la clave C, ¿no? ¿O estoy viendo mal? sí, la sé. Es la C, Sí. ¿verdad? Pero por si acaso, veamos las otras conexiones. Acá dice 3C. Dice compra de insumos del exterior. Eso es una importación de un bien, ¿verdad? Y las importaciones de bienes van en la balanza comercial. Efectivamente, ahí dice balanza comercial. Sí es la clave correcta, ¿no? A ver, la 4 dice remesa empresarial. Profesor, pero las remesas, usted puso remesas acá. Las remesas lo puso en transferencias, ¿sí o no? Pero estas que son remesas familiares, son remesas familiares. La remesa involucra mover dinero de un lugar a otro, ¿no? De un lugar a otro. Cuando son remesas familiares, este movimiento de dinero no tiene contrapartida. Si yo me voy al exterior, yo religiosamente todos los meses tendría que mandar dinero para mi esposa y mis hijos. Entonces, esa remesa familiar es un movimiento de dinero que no tiene contrapartida. Pero las remesas empresariales son las utilidades. Profesor, y esas utilidades se mandan al país de origen, pero previamente ha tenido que haber una inversión. O sea que las remesas de factores o de las empresas no es transferencia, sino es renta de factores. Acá es utilidad. ¿Estamos bien? Entonces, la clave sería la alternativa
Casita. Bien, chicos. Las otras claves se las mando con su tutora. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Cuídense. ¿Ah? Un fuerte abrazo a todos. No, Muchas